Muy buen día. Vamos a comenzar con lo que es esta masterclass, en la cual el día de hoy por parte de Solma Soluciones de Manufactura vamos a revisar el tema que trata sobre el análisis de los sistemas de medición, conocido por sus siglas en inglés como MSA. No se puede mejorar lo que no se puede medir con precisión. Esa es una frase de Deming, uno de lo que fue los gurús de la calidad, conocido por lo que es el ciclo de mejora continua de planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, imaginen cómo voy a poder yo mejorar algo si mis mediciones o los resultados que estoy obteniendo no son confiables. Supongamos que estoy en un proceso de bajar de peso y la báscula que estoy utilizando me da datos falsos o me da datos erróneos. Puede indicarme que tengo un peso mucho menor del que realmente tengo y eso puede generar algún plan de acción incorrecto o inadecuado en lo que es la dieta. Lo mismo pasa en la industria. Todas las mediciones que utilicemos tienen que ser muy confiables, muy precisas, muy ordenadas y sobre todo que te permitan tomar basado en esos datos una buena decisión. Si yo no tengo esas mediciones confiables, pues por lo tanto no voy a poder decidir con eficiencia. Aquí es donde entra lo que es esta importante herramienta que son los análisis de los sistemas de medición, donde no es nada más y nada menos que esos análisis que a partir de las mediciones, pues vamos a determinar la confiabilidad del estudio. Hay diferentes elementos o hay diferentes maneras de hacer esos estudios. Uno de los más conocidos son los estudios de repetibilidad y reproducibilidad, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Entendamos que el sistema de medición no es como tal nada más el equipo de medición o el instrumento que vas a utilizar y ya. Es el equipo, la gente que lo está utilizando, el método con el que estás midiendo, el medio ambiente en el que estás trabajando, el patrón o la base que estás tomando para calibrar dicho instrumento de medición. O sea, todo tiene una interacción en común y no es solamente como tal el instrumento, sino es todo lo que rodea o todo lo que hace o permite que el instrumento de medición se pueda utilizar de forma correcta. Y cada uno de estos elementos del sistema de medición puede causar cierta variabilidad o cierta alteración en lo que es las medidas, entonces por eso es muy importante que sean confiables. Vamos a realizar en Minitab lo que son estudios de repetibilidad y reproducibilidad, también conocidos como IRR, y tenemos dos condiciones principales para determinar que un estudio de RR es aceptable. Primero que nada, RR, repetibilidad y reproducibilidad es lo siguiente. La repetibilidad es toda la variación que viene enfocada al instrumento. Es decir, yo mido una vez y luego vuelvo a medir con el mismo instrumento la misma pieza y me debe arrojar el mismo valor o muy similar con muy poca variación. Así lo mida 2, 3, 4, 10 veces, el valor tiene que ser el mismo. Eso es repetibilidad. Por su parte, reproducibilidad quiere decir que lo que yo como persona 1 mido, luego la persona 2 vuelva a medir y obtenga mediciones muy similares en 1, 2 o hasta 10 piezas. Entonces, repetibilidad es que el instrumento repita la misma medición consistentemente en una pieza, en una característica, y reproducibilidad es que las características medidas en cada una de las piezas se han obtenido valores muy similares entre 2, 3 o más personas. Es la diferencia entre uno y otro. En los estudios de R&R vamos a tener dos condiciones. Una que es el porcentaje de gauge R&R y otro que es el número de categorías distintas, que lo vamos a abreviar con las siglas, con las letras NDC. Entonces, ¿qué diferencia entre uno y otro? Bueno, el gauge R&R se va a interpretar como aceptable cuando el valor sea menor a 10%. Es decir, que mi variación total dentro del estudio no va a ser mayor al 10%. Y aquí pues no va a haber alguna limitante en el uso de este sistema.
Por su parte, si el valor del gauge RR da del 10 al 30%, puede ser aceptable de una manera condicionada, ahora sí que dependiendo de para qué vaya a ser usado y qué tolerancia vayas a manejar. Hay que revisar si es crítica la característica que estás midiendo con dicho instrumento. Si, por ejemplo, con ese instrumento vas a medir alguna característica especial, significativa o crítica, pues no. Aquí no vas a poder usar un instrumento que tenga esta variación o este porcentaje de RR. Y siempre hay que buscar la mejora de ser posible, ya sea algún nuevo instrumento o hacer la reparación en el método, en la persona o en el instrumento tal cual. Por último, el tercer criterio es si el valor da mayor al 30%, es un sistema de medición inaceptable. Bajo ninguna situación lo voy a poder utilizar y debo de tomar alguna medida o alguna acción para poder corregirlo, ya sea mejorándolo desde cero o reemplazarlo por completo. Entonces, menor de 10 lo acepto, del 10 a 30% condicionado, puede que lo use, puede que no, dependiendo de qué tan crítico es, y mayor al 30% no lo debo de usar, porque no me va a arrojar mediciones confiables. Por su parte, el número de categorías distintas, ¿a qué se refiere este concepto? Imaginemos una canasta de manzanas. Cada manzana pues va a tener cierto tamaño. Habrá manzanas de 3 centímetros de diámetro, otras de 4 centímetros, otras de 5 centímetros y, por ejemplo, una de 10 centímetros, ¿no? El número de categorías distintas es la habilidad que tiene un instrumento para categorizar. O sea, entre más categorías pueda tener, es mejor. Continuando con el ejemplo de las manzanas, es si yo tengo manzanas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centímetros, ahí son 8 categorías de diámetros de la manzana. Entonces, yo esperaría tener, para fines de lo que es el instrumento de medición, 8 maneras viables de categorizar estas manzanas o clasificarlas. Imaginemos que en lugar de tener dos, nada más pueda identificarlas, en lugar de tener estas 8, nada las puede identificar en dos, chicas y grandes. Chicas que puede ser de 3 a 6 y grandes que puede ser de 7 a 10. Es una clasificación, no digo que esté mal, pero en términos de MCA, este número de categorías distintas no es suficiente. Tiene que ser entre más categorías, mejor. Y el mínimo aceptable es 5. Es decir, un buen sistema de emisión va a poder diferenciar suficientemente entre piezas cuando el número de categorías distintas es mayor o igual a 5. Si es de 3 o 4 el valor del número de categorías distintas, se podría decir que es una interpretación marginal, condicionada, en el cual el sistema sí te va a distinguir algunas diferencias, pero no todas. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Y si es menor que 3, el sistema de medición es pobre. No te va a poder distinguir entre las piezas con fiabilidad. Y si no las puede distinguir, pues no es confiable ese estudio. Muy importante, ambas condiciones de porcentaje de gauge RR y de número de categorías distintas se pueden cumplir. No es como que, pues con que cumpla el porcentaje de gauge RR y el número de categorías distintas, no pasa nada. Ambos índices, ambos criterios tienen que ser cumplidos para que sean confiable el instrumento de medición. Si tengo un gauge RR menor a 10%, pero un número de categorías distintas de 3 o de 4, habría que analizar, pero realmente el sistema de medición no sería 100% confiable. Entonces, los criterios que debemos de cumplir en un estudio de gauge RR es que ese porcentaje sea menor al 10% con 5 o más número de categorías distintas. Vamos a proceder con el ejemplo. Aquí trata de que una empresa de autopartes quiere validar un sistema de medición para la dimensión crítica, que es un diámetro de pistón. La especificación es de 50 más menos 0.5 milímetros, es decir, de 49.5 a 50.5. Se realiza un estudio de MCA utilizando el método largo con 3 operarios, 10 piezas y 3 repeticiones.
Esta condición 3.10.3 es lo mínimo requerido para que el sistema de medición sea confiable. 3 evaluadores, 10 piezas a tomar y 3 veces tiene que repetir la medición cada uno de los operadores. Aquí tenemos esta tabla de resumen con todos los datos obtenidos, ya sea operador 1, la pieza 1 3 veces, sus valores. Operador 2 y operador 3. Entonces vamos a comenzar con el ejemplo, para lo cual aquí yo ya tengo todos los datos. Para efectos de lo que es el resumen expuesto en la diapositiva, lo dividí en 3, pero para efectos de lo que va a ser mi tab, en una sola columna tengo que poner el detalle de qué operador midió, número de pieza, repetición y medición. Abro Minitab, pego aquí los datos y vamos a tener dos maneras de realizar o de analizar la información. Entonces, la primera va a ser estadísticas, herramientas de calidad, estudios de medición, y este va a ser un estudio de RIR del sistema de medición cruzado. ¿Qué quiere decir cruzado? Que va a evaluar la variación del sistema de medición cuando cada operador mide cada parte en el estudio. En números de parte, aquí vamos a indicar el número de pieza medida, los operadores, pues que es operador 1, operador 2 y operador 3, y los datos de medición, que es nuestra columna de los resultados o las mediciones. El método de análisis va a ser ANOVA, que por las siglas en inglés es análisis de variación o análisis of variation. Le damos clic en aceptar. Y ese es el primer tipo de análisis que vamos a ver. Uno en el cual en la hoja de trabajo, lo voy a maximizar un poco, me arroja este tipo de información, que es la tabla ANOVA con dos factores con interacción, la tabla ANOVA sin interacción, el R y el R del sistema de medición y el valor del número de categorías distintas. Vamos a revisarlo con detalle. Y esto es mucha información, esto trata de los grados de libertad, la suma de cuadrados, esta F es del factor de Fisher, que Fisher, la distribución de Fisher o el análisis de Fisher es un estadístico el cual te permite comparar varianzas o desviaciones estándar. Esos detalles, la verdad es que forman parte de cálculos necesarios para al final del día obtener este valor que es el que nos interesa, que es el valor de P, que lo vamos a conocer ya sea como p-value o lo vamos a conocer como valor P. Entonces, aquí no hay mayor información o mayor detalle que vayamos a utilizar. Digo, nada más como referencia es suma de cuadrados, la media cuadrática, el estadístico de Fisher y el valor P. Todos esos forman parte del cálculo para así determinar ese valor de P y vamos a tener dos condiciones del valor de P. Para decir que es significativo o no significativo, el valor de P debe ser menor a 0.05. Si es menor a 0.05, esa fuente de variación sí afecta. Si es mayor a 0.05, es no significativo, es decir, esa fuente de variación no influye realmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Dice la pieza es 0.000. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor pieza sí afecta directamente a lo que es la fuente de variación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cuando hablamos de un estudio de análisis de MCA, buscamos que toda la medición sea concentrada, toda la variación del sistema, en factores ajenos al instrumento de medición. Es decir, que no sea por el instrumento o por la repetibilidad y la reproducibilidad. Entonces, ¿cómo se interpreta? Bueno, que la pieza es tanto en interacción como con interacción, sí
tiene una influencia, es decir, que la pieza es un factor de variación en el sistema, por lo cual está arrojando esos errores. Lo podemos ver aquí en las mediciones solamente. Vemos que un valor mínimo es de 49.57 y un valor máximo de 50.41. Es decir, hay muchísima variación. Hay piezas que están en la mínima, que es de 49.5, perdón, y hay otras que están casi en la máxima, que es de 50.5. Entonces, toda esa variación da como resultado que si bien el instrumento de medición va a arrojar diferentes tipos de valores, no es inherente al instrumento de medición tal cual, sino a la variabilidad que tienen las piezas. Es lo que nos dice este valor de P para pieza. Para operador nos da un valor de 0.650. Este es un valor mayor a 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso no hay una influencia directa o no hay una afectación directa a lo que es el instrumento de medición por parte del operador o la interacción pieza-operador. Así es como se interpretan este valor. Sin interacción es la evaluación que no conlleva la de pieza-operador, es decir, solo la pieza y el operador, no la interacción entre ambas. Entonces vemos un valor también de 0.708. Ahora se preguntarán, ¿por qué el valor de P debe ser mayor a 0.05? 0.05 no es un valor aleatorio, es un valor que se da por default, tratando en temas de estadística lo que son las hipótesis, las pruebas de hipótesis, que se dan la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Este es tema de otro tipo de estudios, no nos vamos a meter al detalle, lo que debemos de saber es de que el valor de 0.05 es un nivel o un grado de confiabilidad. Idealmente, pues quisiéramos tener un mundo perfecto, de 100% confiable. Estadísticamente hablando, eso no es posible. ¿Por qué? Porque si yo quiero aspirar a un 100% de confiabilidad, la realidad es de que voy a estar muy paranoico en el sentido de aspirar a resultados que tal vez por buscar esa excelencia voy a estar rechazando cosas buenas por buscar ese tipo de análisis. Entonces, estadísticamente hablando, se dice que un 95% de confianza es suficiente para ni caer en el extremo de la paranoia de rechazar cosas muy buenas, ni tampoco verme muy blando con, por ejemplo, un 90%, en el cual tengo este margen aún mayor. Entonces, 5% de margen de error, que es lo que se interpreta como ese 0.05, es algo estadísticamente aceptable, que no es ni demasiado estricto, pero tampoco es demasiado blando. Entonces, este valor siempre lo debemos de tener presente, tanto para el valor de P como para esta alfa. Luego viene, muy importante, en general, un análisis de variación o análisis de la variancia, análisis of variation, no es más que de todas las fuentes de variación, cómo se descompone, qué porcentaje es atribuible aquí. Y en esta última tabla vemos estos porcentajes, en el cual de todas las fuentes de variación que puede ser el gauge RR total, repetibilidad, reproducibilidad, operador y la variación parte a parte, es la descomposición de en qué porcentaje cada una afecta. En el caso del gauge RR dice que es 7.09. O sea, de que un 100%, la variación que yo tengo en mis datos, solo el 7.09 se refiere al gauge RR, o sea, al estudio. De las cuales el 7.09 se refiere a temas de repetibilidad y 0% a temas de reproducibilidad. Esto quiere decir que no tengo ninguna afectación en cuanto a la variación entre parte a parte o persona a persona. Y lo cual también se ha reflejado aquí en esta parte de operador. De parte a parte es donde tengo el 99.75% de afectación. Es decir, mi variación principal
en lo que es este estudio es por las piezas, no por el instrumento, lo cual se puede ver aquí muy claramente en los datos. Y finalmente, el número de categorías distintas es 19. El mínimo que buscamos es de 5. 19 es un muy excelente valor. Entonces, estamos cumpliendo los dos criterios, que es GHR menor al 10% y número de categorías distintas mayor a 5. Entonces, nada más analizando esta tabla del método ANOVA, determinamos que mis valores son correctos, mis valores son adecuados y el instrumento de medición es confiable. Este es un gráfico que te arroja lo que es el sistema y vemos que la contribución y la variabilidad en el estudio en este gráfico vemos que es principalmente parte a parte. Es mínimo lo que se enfoca el RIR del sistema de medición a repetibilidad y a reproducibilidad. La medición por pieza vemos que de la 1 a la 10 está muy similar los valores, lo cual también se ve en este gráfico de caja, en los cuales el operador 1 vemos que mide de aquí a aquí, el operador 2 de aquí a aquí y el operador 3 de aquí a acá. Es decir, muy similares. La variación, las medias están muy iguales. Dentro de las variaciones, aquí tenemos las mediciones de la 1 a la 10 por el operador 1, de la 1 a la 10 por el operador 2 y de la 1 a la 10 por el operador 3. Y si nos fijamos, los valores son muy similares, exceptuando por este punto que quizá puede deberse a alguna distracción, algún detalle específico, pero es un caso puntual. Es la única pieza que hay alguna emergencia con el operador 3, pero si se fijan, el resto de los datos son muy reproducibles. Y por su parte, en las mediciones específicas tomadas, pues vemos un comportamiento muy similar, en lo cual si lo vemos interacción pieza por operador, vemos, aquí deberíamos de tener 3 tipos de líneas, vemos que están muy similares, una encima de la otra. Es muy poca o muy baja la variación. Entonces, así es como se interpreta. Solamente viendo esos gráficos que están muy similares, por este puntito de aquí, vemos que el sistema de medición es realmente bastante muy bueno. Otro método para hacer ese estudio es con el asistente, en el cual le doy clic en MCA, me da las opciones dependiendo del tipo de datos, si es de evaluación o de medición, en este caso es de medición. Uno me da la opción configurar estudio, voy a darle clic. Aquí me dice qué número de operadores, qué número de réplicas, que idealmente siempre tiene que ser 3, y qué número de partes, que deben de ser 10 piezas. Esta configuración lo que me va a hacer es darme el orden en el que voy a ir midiendo mis piezas. Es decir, el operador 1 va a medir la pieza 1 y va a anotar aquí el valor. El operador 1 va a tomar la pieza 2 y va a tomar el valor. Operador 1, pieza 3, 4, 5. Y aquí idealmente seguiría la 6, pero no. Aquí te pide que uses la pieza 10. En este caso, ¿por qué lo hace así? Para que no haya como que este sesgo de, la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6. Y como va a haber una repetición, ya tenga como familiarizado el valor. No, o sea, por eso va en desorden. Luego el operador 2 inicia por la pieza 8, después por la 9, la 10, la 1, la 4, la 3, la 6. Y dependiendo de lo que te vaya diciendo, pues es el valor que vayas anotando. Que viene el operador 3 y te pide primero la pieza número 10. Ok, mide la 10. Luego la 7, mide la 7 y anotas el resultado. Esta manera de ir en desorden tomando las piezas es una manera también de evitar cualquier tipo de sesgos. Como tal, en el ejemplo que estamos viendo ahorita, pues ya tenemos creada la hoja. Entonces, nada más esto es informativo para que sepamos que también hay otra manera de usarlo. Nuevamente me voy al asistente, escojo MCA y vamos a analizar el estudio de RIR del sistema de medición cruzado. Los operadores están en esta columna llamada operador, las partes en la columna llamada pieza y las mediciones en la columna llamada medición. Aquí te dice utilizar desviación de estándar histórica. Esto, si la tiene disponible, en nuestro caso del ejemplo no, la vamos a estimar a partir de datos del estudio.
¿Cuál es la especificación inferior? Es de 49.5 a 50.5. Le damos clic en aceptar y me arroja estos datos. Me da una tarjeta de informe que en este caso lo único que me dice es la sugerencia de cuántas piedras debo de tomar, cuántas personas y cuántas repeticiones, que pues ya lo sabemos, ¿no? Es 3, 10, 10. Entonces esto es 3, 3, 10, perdón. 10 partes, 3 operadores, 3 repeticiones. Entonces, esto como tal es de carácter informativo, por eso leí. Entonces, no pasa nada. Aquí viene lo interesante, los gráficos. Este es uno de los... Este fue el que arrojaba inicialmente. Este lo vamos a minimizar. Esta es la manera en cómo, de una manera quizá un poco más amplia, nos dice el operador 1, que es el verde, el operador 2, que es el rojo, y el operador 3, que es el azul. Fíjense la línea, cómo está muy equidistante, muy similar, una por encima de otra. O sea que no hubo variación entre cada una. Esto es interacción operador por parte. Aquí en estas gráficas de rangos de repetición de cada prueba, vemos el operador 1, el operador 2 y el operador 3, qué rangos manejaban, y los vemos, si bien no es una línea recta, perfecta, sí lo vemos muy equidistante también. Y aquí es la pieza 1, el operador 1 qué rango tuvo, el operador 2 qué rango tuvo y el operador 3 qué rango tuvo. Es decir, el rango de entre la medición 1, la medición 2 y la repetición 1, repetición 2 y repetición 3. Entonces vemos que son rangos no, no alineados, pero tampoco algo anormal, lo cual se ve en este gráfico de caja. Se fijan, está muy equidistante. Vamos a hacer a continuación otro ejemplo donde vamos a ver el contraste de cómo luciría un sistema de medición que no sea confiable. Entonces, por este lado, vemos el total del estudio, lo cual dice la interacción de operador por parte no era estadísticamente significativa y fue eliminada de la tabla. Eso es meramente informativo. Y también vemos que nos dice en esta sección que pues en general más del 90% de la variación es atribuible parte a parte o a la pieza, lo cual es lo ideal o es lo que se busca, que la variación no sea ni por repetibilidad ni reproducibilidad, sino sea variación de piezas, no la variación de las mediciones, ¿ok? Entonces, esta parte es la que vemos aquí, este increíble valor de 99.75. Y el sistema de medición contribuye muy poco a esa variación total. Solo contribuye con un 7.09, lo cual, repito, un gauge RR tiene que ser menor al 10%. En esta siguiente gráfica se ve, por eso me gusta bastante este asistente, porque te da este tipo de gráficos que lucen muy visuales, que ya te da comentarios de resultados, entonces es una manera muy eficiente de trabajar también con Minitab. Te dice que aquí en azul la variación del estudio, aquí la tolerancia, vemos que las fuentes de variación están apenitas en 10%. Aquí te hace la pregunta, ¿puede evaluar bien el rendimiento del proceso? La respuesta es sí, tiene un 7.09 o 7.1% y puede diferenciar las partes aceptables de las defectuosas. Aquí, fíjense, aquí en amarillo te viene toda la explicación del por qué no. Si recordamos, vamos a ver la gráfica que iniciamos. Aquí hubo un valor atípico, vamos a agrandarlo. Este tipo de valores atípicos, que también se les conoce como outlier, quiere decir que hubo alguna condición por la cual este valor salió disparado de aquí. Estadísticamente habrá que o lo vuelvo a medir o veo qué pasa, porque es lo único que me alteró el estudio, que es lo que hace
que luego este valor caiga aquí, pero realmente no hay algo grave o algo inadecuado que manejar. Entonces, en ese sentido, no hay algún tema. Entonces, la conclusión de este primer estudio es que es aceptable, es bueno y es confiable el sistema de medición para este caso. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a proyectar el texto para saber la información que nos pide al respecto. Nos dice que una empresa de ensamble de válvulas realiza un estudio de MCA para validar la medición de la longitud total de un componente crítico. La especificación es 25 más menos 0.5, o sea, 24.5 a 25.5. Mismo caso, se mide 3 operadores, 10 piezas y 3 repeticiones, el famoso 3-10-3. Y se busca verificar que el sistema es aceptable. Solamente viendo la información, si yo conozco que mi especificación mínima es 24.5 y mi especificación máxima es 25.5, puedo empezar a analizar. Vamos a, para más sencillo, abrir los datos en editable. La especificación mínima dijimos que es 24.5, lo cual se está cumpliendo, pero la máxima es de 25.5 y aquí vemos un 25.608. Entonces tocará ver qué pasa ahí. Vamos a copiar los datos. Yo de antemano sé que si hay un dato fuera de la especificación, en automático puedo tener alguna afectación en el resultado. Entonces vamos a ver cómo luce. Mismo caso, me voy a estadísticas, me voy a herramientas de calidad, estudios de medición, estudio RR, sistema de medición cruzado, donde vamos a borrar la información de la anterior y número de parte va a ser la columna pieza, operadores va a ser la columna operador y datos de medición va a ser esta. Mismo análisis de ANOVA, damos clic en aceptar y volvemos a tener toda la variación. Vamos primero a estudiar lo que son los datos en los cuales, mismo caso, valores de P. Si bien tengo un valor de P aquí de menor a 0.05, lo cual es bueno, aquí mi valor de P debe ser mayor a 0.05, aquí también este es bueno, este también es bueno, pero la situación surge acá. El porcentaje de gauge RR que es de 47.35%. ¿Qué significa esto? Que las mediciones principalmente están afectadas prácticamente a la mitad por el instrumento de medición y otra mitad por la variación de las piezas. Casi 50-50. Donde de ese gauge RR prácticamente todo es atribuible a la repetibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mido una vez, me da un valor 24.8, mido otra vez, me da un valor 25.1, mido una tercera vez, me da un valor 25.3. Esa variación entre la misma medición, misma pieza, si no me arroja un valor, entonces por lo tanto, esta es la primera afectación que voy a tener. Que vemos que se arroja valores similares entre una persona y otra. Es decir, hay algo en el instrumento de medición que no está repitiendo y es el instrumento de medición tal cual porque vemos que si lo mide la persona 1, la persona 2 y la persona 3, te arroja los mismos valores. Por eso ese porcentaje de reproducibilidad, tan bajo. Y vemos que la variación total de la variación de parte a parte es de 72.56 y este 68.81 del RR. Entonces, vemos también un número de categorías distintas de 1. Lo mínimo aceptable son 5. Entonces, tanto en porcentaje de gauge RR como en número de categorías distintas, solamente analizando esos datos, sabemos que el sistema de medición no es confiable o no es estable.
¿Qué dice la gráfica? Vemos esta variación en lo que es este gráfico de caja. Vemos también esta variación en lo que son las mediciones. Se fijan en el ejemplo pasado, era prácticamente la misma línea, pero no, aquí vemos más variación entre pieza a pieza, entre cada dato. Y vemos por aquí un punto inclusive fuera de control, que seguramente es el punto que vimos en una de las piezas, que había una pieza con 25.6. Solamente para efectos de contraste, vamos a comparar el de este ejemplo con el del ejemplo pasado. Nada más para que entendamos bien la variación. Se fijan aquí en el ejemplo anterior, era una línea prácticamente igual, pero aquí no, aquí hay demasiada variación. Entonces, por eso este es el problema. Vamos a ver qué nos dice el asistente. Me voy a MCA, estudio R y remisión cruzado, donde operador, pieza, medición. La mínima es de 24.5. La máxima es de 25.5. Le doy clic en aceptar. Este informe tal cual es de carácter informativo, ya que la cantidad de datos usada es la que buscamos de 310.3. Este estudio, aquí vemos la variación de operador parte, donde vemos que la pieza 10, por ejemplo, alguien tiene una media de datos aquí de las 3 repeticiones tomadas, alguien por acá y alguien más por acá. Entonces vemos cómo tenemos esta variación, lo cual se ve aquí en este gráfico de caja. Y de la variación esperada del estudio, tú siempre vas a esperar un 100% de variación del estudio. Aquí este valor te da 124.99%. Es decir, estoy excedido en la variación. Entonces, ¿por qué estoy excedido? Pues porque realmente no está repitiendo, como lo puedo ver aquí, el instrumento de medición, lo cual también se ve en la dispersión de los datos. Vamos a comparar con el ejemplo anterior, únicamente para que nos quede más claro. Aquí veíamos este comportamiento de línea recta, veíamos este gráfico de caja totalmente alineado y aquí vemos la variación. Entonces es una manera de comparar. Y por último, en este informe de resumen, vemos que tanto en rendimiento del proceso como partes aceptables, si se pueden diferenciar, vemos que la respuesta es no. Vemos que los valores están en un 68.8%, que dice, esta barra muestra la variación del sistema de medición como un porcentaje de toda la variación del proceso. Te dice cómo se calcula y pues sabemos, solamente por ver el porcentaje de RR y el número de categorías distintas, sabemos que no es aceptable. Este gráfico es un complemento de esa dicha no aceptación. Mismo caso con las fuentes de variación. Si comparamos con el estudio pasado, acá mis fuentes de variación estaban prácticamente en el 10% o menos, pero acá superan el 30%, que es lo que vemos gráficamente aquí. Entonces, esa es otra manera en que esos estudios hechos en Minitab me dicen la aceptación o el rechazo de los instrumentos de medición. Esta es la forma en que realizamos los análisis en Minitab. Toda esta serie de cálculos de todo lo que viene en esta hoja de sesión o en las hojas de trabajo es mucha información técnica que realmente solo nos va a decir el cómo calcular, lo cual, si bien es importante en la teoría, la realidad es de que en aspectos ingenieriles, lo que realmente nos vale o lo que realmente nos interesa es la interpretación.
Hay fórmulas para calcular esa suma de cuadrados, esos medios de cuadrados, el estadístico de Fisher, el valor P. Lo que nos da valor como ingenieros es la interpretación, saber qué significa un valor de P, saber qué significa un número de categorías distintas, saber interpretar el gráfico. Eso es lo que nos da valor. ¿Es importante la teoría de cómo se calculan las fórmulas? Claro que sí, ahí están los libros, ahí están los manuales, pero lo más relevante en términos ingenieriles es saber interpretar. Por mi parte, sería todo por esta sesión. No sin antes compartirles parte de lo que tenemos en Solma Soluciones de diferentes cursos, ya sea de Lean Manufacturing, Core Tools, Six Sigma Green Belt y Administración de Proyectos. Ellos son algunos de los clientes con los que trabajamos. Los invito a visitar nuestro sitio web, al igual que contactarnos en este número que aparece en pantalla y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Agradezco mucho su atención, su participación y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.